La vez pasada, la clase anterior, habíamos hablado del amor. Entonces hay una pequeña o una gran similitud con el amor y el perdón. Pero es necesario mencionar también lo que es el perdón, ¿no? Vamos a comenzar a introducir un poquito lo que es el perdón para que ustedes puedan expandir más su mente y su vida espiritual con Dios, ¿no? Ok, muchachos. Quiero comenzar con una pequeña historia sobre este tema, refiriéndome al perdón. ¿Ustedes han conocido o alguna vez han escuchado sobre una chica llamada Eva Kor? ¿Nunca han escuchado? Tal vez Eva Kor y los nazis. ¿No? ¿Nunca? Eva Kor, para que ustedes tengan idea, Eva Kor era una muchacha que vivía en Rumania. Era gemela, tenía una hermana gemela, ¿ok? Idéntica. Vivía con su papá, su mamá y sus dos hermanos y su hermana gemela. Cuando llegó el holocausto nazi, fueron llevados a los campos de concentraciones, ellos, lo que pasó con ellos es que a la niña le mataron papá, mamá, hermanos. Se los mataron. Y las niñas tenían 10 años de edad. Imagínense, apenas 10 años de edad. Pero ellas no las mataron. Corrieron con una suerte extraordinaria, o mala suerte, podría decir. Que fue que ellas eran gemelas. Y como eran gemelas, había un científico obsesionado, nazi, con las gemelas, con gemelos, que quería hacer experimentos. Y por eso no las mató. Y las pidió para poder hacer sus experimentos con ellas. Este científico, su nombre era Joseph Mengele. Joseph Mengele. Y cuando él comenzó y que agarró a estas niñas y comenzó a experimentar con ellas, ustedes se pueden imaginar el sinnúmero de torturas que implica. Ustedes han visto cuando un científico coge un animal y comienza a probar productos químicos en sus ojos para ver si el ser humano los resiste, o comienza a probar algún tipo de sustancia. Ya, ahora imagínense eso mismo en contra de un ser humano, de una niña de 10 años, pero a una escala mayor, porque ellos, los nazis, consideraban a los judíos menos que basura, ni siquiera como humanos, ni siquiera como animales, lo consideraban menos que basura, ¿ya? Entonces, comenzó, les voy a dar un pequeño ejemplo de la tortura que vieron esas niñas, ¿no? Comenzó este doctor y comenzó a inyectarle sustancias tóxicas. No se sabe exactamente qué sustancias les inyectaban, pero hoy, bueno, ya fallecieron las niñas, pero tuvieron problemas renales. Comenzó a sacarles sangre, las dejaba casi desangrándose, ¿ya? Y luego comenzaba a inyectarle más químicos, más sustancias, probar medicamentos con ella. ¿Por qué? Porque me imagino yo que quería ver qué le pasaba a un cuerpo, porque eran gemelas, qué le pasaba a un cuerpo y cómo reaccionaba el otro. Si le hago esto a este cuerpo, como son gemelos, nacieron al mismo tiempo, estaba obsesionado, él tenía era un problema, era un científico, era una persona preparada, pero estaba tan obsesionado con los gemelos que quería saber qué le pasaba a este cuerpo si le hago algo a este cuerpo de acá, ¿ya? Estaba completamente obsesionado. ¿Qué más les hizo? Las desnudaba y comenzaba a medir cada parte de su cuerpo, y como sea que las pudieran medir, ya siendo niñas, ya las avergonzaba. Y lo peor de todo, ¿qué era lo más grave de toda esta historia? Para mí, ¿no? Era que este señor las separaba a veces a las dos niñas. Y una vez que las separaba y comenzaba a torturar, a hacer sus investigaciones, las niñas ya sabían de antemano de que si una de ellas fallecía, automáticamente la otra fallecía. ¿Por qué? Porque no le sirve. No le sirve porque si experimentaba quería ver cómo reaccionaba la otra. Si tú te mueres ya no me sirves, no puedo ver qué reacción tiene la otra, ¿ya? Entonces cogía y te mataba y comenzaba y hacía tu autopsia a ver tu cuerpo, tus órganos, ¿ya? Entonces las niñas, ¿qué hacían? Muchas veces estas niñas, contaban ellas, que se aferraban a la vida no porque querían vivir, sino porque no querían ver a su hermana morir. Imagínate qué tortura.
que te aferras a la vida. En una de esas, ella tuvo una infección tan fuerte que estuvo a punto de morir. Ella dijo que fue un milagro, pero que ella luchaba, o sea, que no quería morir, no quería morir. Y por esa razón era que no quería que su hermano muera, ¿no? Entonces, imagínate, ustedes los que tienen hermanos, ustedes saben qué unión hay, qué vínculo hay con sus hermanos. Lo más sorprendente de la historia, ¿no? Aparte de lo que le digo de la muerte, de resistir a la muerte, porque no quieres ver a tu hermano que fallezca, o a tu hermana que fallezca en el caso de ellas, es que años más tarde, esta señorita se presentó en la ciudad donde había sido torturada y pidió perdón. No, dijo que perdonaba. Esa es la palabra. Dijo ella que perdonaba a los nazis por todo lo que habían hecho, por todas las experiencias que había tenido, pero que no lo hacía por ella, no lo hacía porque ellos realmente se sentían arrepentidos, sino que lo hacía porque ella quería tener paz en su corazón. Ya no quería vivir así. Había experimentado muchos traumas, ustedes conocen, y quería tener esa paz por fin en su vida, ¿no? Entonces, la reflexión de esta pequeña historia es que ella se separa de esa carga emocional, se separa de ese dolor emocional. El dolor de ese odio que uno siente hacia quien cometió atrocidades contigo, atrocidades, ¿a quién crees que esclaviza? ¿A quién creen ustedes que el odio o el resentimiento, el rencor, en quién crees que va a estar? Va a estar en la persona que fue agredida. Y este científico ya había muerto. Y ella seguía cargando con ese odio, seguía odiándolo, seguía diciendo, ojalá que esté en el infierno. Y ustedes entienden realmente que nosotros generamos o tenemos odio hacia alguien que no existe. ¿Qué lógica hay ahí? Ya dejó de existir, ya no está en la tierra. Ustedes pueden entender de que a pesar de que alguien murió, y muchas veces a pesar que esa persona ni siquiera sabe que nos lastimó, hay algunas personas que ni siquiera están enteradas que le han hecho daño. A pesar de todo eso, ustedes cargan con esa ira y solo les cargan ustedes. Entonces, es importante hablar de esto, muchachos. ¿Por qué? Porque nosotros nos esclavizamos muchas veces. Nos guardamos muchas veces cosas y no entendemos por qué las guardamos. ¿A ustedes les ha pasado, les pregunto yo, a ustedes les ha pasado alguna vez o han escuchado de alguien que una persona está resentida o se siente mal o se siente víctima de algo y la otra persona ni siquiera lo sabe o ustedes ni siquiera saben que han hecho daño? Y luego después se enteran de que la persona está resentida por algo que tú hiciste y tú ni sabías. ¿Ya? Así actúa esta carga. Muchas veces uno no sabe que lastimó, o muchas veces ni siquiera lastimó, pero la otra persona se ve agredida, se ve agraviada por esto, ¿no? Por la falta. Y la otra persona, ¿qué es lo que hace? Guarda ese resentimiento, lo guarda y ustedes ni enterados. A ella le está haciendo daño o a él le está haciendo daño y ustedes lo guardan. ¿Ya? Lo siguen guardando. Entonces, por eso es importante reflexionar sobre el perdón, ¿no? Porque solo te afecta a ti, mayormente. Te está afectando y te consume a ti. ¿Ya? El perdón también te ayuda a ti a sanar. Es necesario tomar en cuenta también el perdón, ¿sí? Entonces no sé si alguien puede ayudarme leyendo Romanos 12, del 17 al 19, para poder seguir avanzando.
Sí. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Se acuerdas que él les estaba comentando un poquito del tema del infierno? Mía es la venganza, dice. No pagáis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No, está en Romanos 12, del 17 al 19. Ok, muchachos. No pagaréis nada, no pagaréis mal por mal, ¿verdad? Mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, muchachos, esto también hace referencia a que nosotros tenemos que perdonar. Tenemos que buscar la forma de perdonar, muchachos. Lo que pasa es que si nosotros comenzamos a guardar este resentimiento, comienzan a venir ideas a nuestra cabeza, ideas de venganza. Comienzan a venir ideas de poder, de que hay una carga moral, de que Él nos debe algo, de que la persona nos hizo daño y tiene que pagar por lo que hizo. ¿Ya? Y es que muchas veces nuestra mente es tan simple, muy simple, que nos lleva a pensar de una forma tan maliciosa, pero es más por la ignorancia, por la simpleza, de querer buscar hacer el daño. Pero ustedes entienden que, no sé si alguna vez ustedes se han preguntado, tal vez, que el Señor, Dios mío, ¿por qué hay tanta gente mala? ¿Por qué hay tanta gente haciendo daño? Tanto asesino, violador. Y yo no veo que aquí en la tierra esa gente sigue viva. ¿Por qué? Pero la Biblia dice: mía es la venganza. ¿Por qué no te vengas, Señor? ¿Ustedes alguna vez han pensado algo así, como esto? ¿O alguien les ha dicho eso? Ok, muchachos. Quiero transmitirles una pequeña idea. Les digo, hablamos del infierno. Ustedes ni siquiera tienen, nadie en este momento, tiene la capacidad de entender cómo es el infierno, el dolor, el sufrimiento. Nadie de los que está aquí ni siquiera puede imaginar cómo es qué hay allá. Entonces, cuando la vida del ser humano se corta, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros ahorita en vida y trabaja con nosotros para alcanzar el propósito de Dios. Pero una vez que la vida se corta, el propósito acaba. Y una vez que el propósito termina, ustedes tienen su recompensa. ¿Ya? ¿Y qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte, que es la primera muerte, que es el infierno. Entonces, Dios, cuando está tratando con alguien, con una persona mala aquí en vida, alguien que ha asesinado, alguien malo que ha delinquido, que es violador, y está tratando aquí con alguien, y su propósito sigue con él, y quiere que esa persona se arrepienta, y usted dice: no, esa persona es mala, o alguien le dice: no, esa persona es mala, debería estar muerta. Pero ustedes no pueden entender las ideas del Señor ni los planes de Dios. Y Dios trata con esa vida y quiere que esa vida se arrepienta y sigue tratando hasta que llega la mano de Dios. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Una vez que llega la mano de Dios, esa persona no sale de ese lugar para nada, del lugar de tormento donde va a subir. Y cualquier castigo imaginario que ustedes puedan plantearse ahorita, aquí en la tierra, no tiene comparación con lo que puede venir allá en el lugar de tormento. ¿Okay? O sea, el castigo, cualquier cosa que ustedes se pueden imaginar aquí, no tiene punto de comparación con lo que está allá. Entonces ustedes no esperen que haya un castigo acá. Antes, deseenlo el bien para esas personas.
Desean que esas personas alcancen salvación, que se puedan arrepentir, que puedan alcanzar misericordia de Dios. Eso es lo que tienen que hacer ustedes acá como cristianos. Buscar la forma de que las personas puedan alcanzar a Dios, alcanzar salvación. ¿Ya? Porque si esa persona se pierde, una vez que esté allá, no hay nadie que lo saque de allá. Nadie. Ya les digo, pueden rezar, o pueden orar, o pueden hacer cualquier cosa. Pueden ir y decirle, Señor, te ayuno 30 días seguidos, o te ayuno 40 días seguidos, pero darle un vasito de agua allá. No va a pasar, ni eso. Las personas que se condenan, están condenadas, es para toda la eternidad. Y ya les repetí en algún momento, nuestra vida es tan breve, tan corta, tan pequeña, el lapso de la vida del hombre es tan pequeña que puede durar, ¿qué? 30, 60, 90 años, no más de eso. Y ustedes dicen, wow, pero 90 años es algo. Comparen eso con la eternidad, con el para siempre. ¿Ya? Uno desearía haber hecho el bien una vez que está en el para siempre. Estaremos en el cielo y ojalá que ahí no, hay que todos vayamos al cielo. ¿Ya? Entonces, eso es, muchachos, lo que les quería comentar. Entonces quiero pasar al siguiente punto para poder seguir avanzando. Ustedes piensan que la historia que yo les conté de Eva, ¿ustedes piensan que Eva esperó a que le pidieran perdón para ella poder zafarse de esa carga? ¿Y cómo hubiera reaccionado ella si le hubieran pedido perdón? ¿O ella cogió y actuó y decidió perdonar por sí sola? ¿Qué ustedes piensan? Eva Cor, la gemela, una de las gemelas. ¿Qué ustedes piensan? Lo del holocausto nazi, muchachos, ahí se vio la crueldad del hombre en su máximo esplendor. Y ella no tan solo vivió eso, sino que vio muchas atrocidades. Ella tuvo que haber visto de qué forma mataron a sus padres y a sus hermanos. ¿Ya? Y es algo muy difícil. Pero no, ella no esperó a que algún nazi cogiera y le diga, oye, perdóname. Sino que ella fue y tuvo la iniciativa y pidió y perdonó. Perdonó a todos los que habían agredido su vida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no podemos cargar con ese dolor. Tenemos que tratar de ser libres, muchachos. Hay fuertes cosas que nos atan a nosotros emocionalmente. Imagínense ustedes pasar toda una vida recordando el dolor y cada vez que lo recuerdan, llorar, sentirse débiles, sentirse vulnerables, o tener tanto odio en su vida y comenzar a maldecir y comenzar a transmitir odio por alguien que ya no existe, que ya está muerto. ¿Qué solución pueden encontrar en el odio? ¿Qué solución pueden encontrar cuando ustedes ganan ese estrés, esa depresión, cuando los han hecho sentir menos que basura y ustedes se siguen sintiendo así, siguen recordando, se siguen anclando al pasado? ¿Qué solución puede haber ahí? Exactamente, el perdón. ¿No es más fácil perdonarse a ustedes, perdonar al otro, olvidar, que estar ahí encerrado o atrapado en esa prisión emocional, en esa cárcel emocional, muchachos? Entonces yo siempre les recomiendo a ustedes que muchas veces nosotros pensamos, oye, es que a mí me duele y yo le pido al Señor y no me cura, y no me sana, me sigue doliendo. El Señor tiene un propósito y tiene muchos planes en su vida, muchachos. ¿Ya? Él va a hacer su obra con ustedes. Y si ustedes, recuerden siempre, que si ustedes hoy en día están aquí con vida, es porque Dios va a manifestar un plan y su propósito en su vida. ¿Sí? Ustedes tienen un propósito espiritual en los caminos de Dios. ¿Ya? Ustedes no pueden estar, ay, que el propósito de Dios tiene que ser que me dé una empresa y 10 yates. Muchachos, de Dios es el cielo, la tierra y todo lo que hay, y todo lo que habita. El hombre es de Dios.
Y su palabra dice, el hombre es mío para juzgar. Su propósito aquí en la tierra es amar a Dios y buscarlo con todo su corazón. Ese es el primer propósito. Y lo material carece realmente de importancia. No digo que no sea importante para su vida, ¿no? Para que ustedes puedan comer, para que puedan alimentarse. Pero lo material carece de importancia porque nada de eso se van a llevar ustedes al cielo. Yo les pregunto, ¿y si ustedes compran 20 casas hoy día y 10 yates y unos 40 anillos de oro y mueren mañana? ¿Qué hacen? ¿De qué les sirve? ¿Ya? Entonces, es más importante siempre que ustedes estén bien, que alcancen el propósito con su Señor. ¿Por qué? Porque también el Señor tiene su recompensa allá en el cielo. Así como el pecado te da recompensa, el Señor tiene su recompensa a la forma en que tú actúas, a cómo vas predicando, hablando y siguiendo el propósito de Él. Por eso ustedes nunca se cansen de pedirle al Señor, de decir que Él cumpla su propósito en sus vidas, ¿sí? No se rindan. Y si algo les duele y ustedes sienten que el Señor no está ahí, y ustedes piensan que Él no está ahí, sigan, muchachos, sigan. Él siempre está ahí. Recuerden que con el hecho de que ustedes estén con vida el día de hoy es porque ustedes están en camino a un propósito. Y tal vez la experiencia de hoy, la que están teniendo, el dolor de hoy que ustedes están teniendo, tiene un fin. Tal vez puede ser de conocimiento para moldear su comportamiento, ¿ya? Para moldear sus actitudes, para que ustedes sean mejores hombres el día de mañana. Tal vez el hecho que hoy te pase algo con una persona es para que tú no vuelvas a cometer el mismo error con la persona que Él te va a traer a tu vida, ¿ya? Si tú, por ejemplo, tienes una pareja y esa persona, tú eres muy celosa y esa persona te deja por celoso y tú dices, Señor, ¿por qué me dejó? Y todo eso. Y luego ese acto de que esa persona te haya dejado, ¿ya? Ha moldeado tu comportamiento y te ha hecho alejarte de esa actitud celosa. Y entonces cuando llegue la mujer que el Señor va a poner en tu vida, ese comportamiento ya no va a estar ahí. No digo que necesariamente tiene que pasar así, pero a veces no entendemos nosotros por qué las cosas pasan, ¿ya? Y uno tiene que reconocer que todas las cosas están bajo la voluntad de Dios, bajo el propósito de Dios, ¿sí? Toda cosa aquí en esta tierra está bajo la voluntad de Dios. Entonces hay que ser nosotros pacientes y seguir el propósito de Dios, ¿no? Entonces no sé si me pueden ayudar también con otro versículo, un pequeño versículo, Mateo 6, del 14 al 15. Es bien pequeñito, muchachos. Pero si vosotros perdonáis sus ofensas a los hombres, también vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. El 15. Muy bien. Mas si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Exactamente. Este versículo a mí me encanta. Yo lo voy a leer de nuevo. Gracias, Israel. Muy bien. Lo voy a leer de nuevo. Dice, porque si amáis... A ver, perdón. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Forma simple de ver este versículo. Si no perdono, Dios no me perdona. Forma un poquito más amplia de ver este versículo. Y es que nos invita a actuar de tal manera como de la forma en que Dios actuó. Ustedes sí se fijan que el comportamiento del Altísimo, de Dios, es de perdonar. Y nos pide que seamos como Él, que perdonemos. Ustedes están entendiendo un poquito la profundidad del versículo. Que nosotros tenemos que parecernos al Señor. Él perdona y Él espera que tú hagas lo mismo. Que tú perdones. O sea, quiere que cada vez nos parezcamos, nos perfeccionemos y seamos más como Él. Ahora,
basándonos en esta idea, ¿quién me puede leer Mateo 5 del 46 al 47? Mateo 5 del 46 al 47. Amén. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Exactamente. Entonces, lo repito una vez más. Gracias, Carla. O sea, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Yo les pregunto, muchachos, este versículo, ¿qué mensaje nos puede estar transmitiendo en base a lo que estábamos hablando? Les pongo una idea. Si ustedes no actúan de forma en base al perdón, si ustedes se mantienen actuando en base a lo que ustedes sienten, a sus emociones, a su ira, ustedes están haciendo exactamente lo mismo que hacen todos. Todos hacemos eso. Ay, es que yo soy honesto, yo soy una persona bastante directa y digo lo que pienso. Y digo todo lo que pienso. Están haciendo lo mismo que hacen todos. ¿Verdad? No están haciendo nada distinto, nada especial. Muchachos, si Dios nos pide que amemos a los que, hasta incluso a nuestros enemigos, nos está pidiendo que hagamos algo que va en contra de lo que hacen todos. ¿Ya? Porque la gente usualmente solo ama a los que ellos sienten que los aman. Y solo busca perdonar si Él me pide perdón. ¿Qué de especial hay ahí? Es exactamente lo mismo que hacemos todos. ¿Cómo podemos ser luz en la tiniebla si no nos podemos diferenciar de la forma que Dios quiere que nos diferenciemos? ¿Cómo ustedes pueden ser luz en las tinieblas si hacemos exactamente lo mismo que hace el... Incluso yo he visto de otras religiones, por ejemplo, el ejemplo de Eva Kor. Ella es judía y trató de hacer otra cosa, de pedir perdón. Y a veces incluso como cristianos se nos hace difícil teniendo a Cristo Jesús en nuestras vidas. Nos resistimos. Es que Él me hirió. Es que Él tiene que pedir perdón. Yo no, porque Él fue el que me hirió. Pero con mucha más razón. Mucho más importante. Si Él te hirió y tú vas y le pides perdón a Él, o lo perdonas también, le estás salvando su vida, le estás salvando su alma. Porque esa persona, si no ha pedido perdón, esa persona se va para el infierno. Esa persona está caminando en pecado. Entonces busca reconciliarte con Él. Ni siquiera lo hagas por ti, hazlo por su alma. ¿Verdad? Busca estar o de nuevo unir los lazos con esas personas. ¿Ya? El perdonar es incluso para salvar. Muchas veces pensamos de que el hecho de salvar solo se limita a predicar la palabra de Dios y que alguien venga a los caminos de Dios. Pero ustedes saben que hay mucha gente cristiana que puede perder su alma siendo cristiano, creyendo en Dios. ¿Ya? Porque guarda en sí resentimiento, no ha perdonado, guarda muchas cosas malas. ¿Ya? Entonces ustedes también pueden rescatar un alma de esa forma. Si ustedes ven que la persona está irada, vayan y sanen ese corazón. No dejen que se pierda. Gánense esa corona, esa medalla por esa alma. Porque si esa persona se pierde, ¿ya?
no necesariamente la gente se pierde porque no crea en Cristo, sino según cómo actúan. Hay muchas cosas en este mundo y las cuestiones son tan complicadas de entender que ustedes necesitan cada vez aferrarse más a Dios para poder ir ampliando su comprensión. Y yo lo que sí les digo, les invito a ustedes a pensar en que cada vez que ustedes hacen algo distinto de lo que usualmente hacían, ustedes van teniendo una mejor comprensión del mundo, una mejor comprensión de lo que ven, un mejor análisis. No sé si alguna vez creo que a ti te hablé, Cami, que yo les contaba de cuál es la diferencia entre el sentido común y la razón, ¿verdad? Y ustedes iban aprendiendo algo nuevo y su mundo se iba, tal vez es algo de un detalle chiquitito, pero es algo donde ustedes pueden marcar una diferencia. Y hablábamos de que, por ejemplo, el sentido común puede ser de que yo perciba que la tierra es plana, que la tierra es plana, porque solo veo la plenitud y todo está plano. No puedo percibir lo esférico con mis ojos. Entonces mi sentido común tal vez me lleve a errar y decir, la tierra es plana. ¿Ya? Pero la razón, el hecho de que está comprobado, me da evidencias de que no es plana. Entonces, muchas veces el sentido común es erróneo y la razón nos lleva a comprender mejor las cosas. Lo que trato de decirles es que así mismo, en base al perdón, su mente, cuando ustedes hacen algo más de lo que no acostumbran a hacer y que muy difícilmente lo hacemos la mayoría, su mente se va abriendo, muchachos. Ustedes van despertando otras cosas. Por ejemplo, despiertan empatía, una mayor empatía, ¿ya? Al poder ponerse en los zapatos de su hermano, al poder comprender y entender más lo que les pasa a él. Por eso que es bastante importante de que ustedes hagan cosas. Todo el plano o toda la estructura que nos da la Biblia, que nos ha dado la Biblia, es esencial para ir mejorando como personas, impulsar nuestros valores, impulsar nuestras conductas e ir mejorando. ¿Sí? Entonces, avancemos al siguiente punto para ir terminando. Hablemos de Efesios 4, 31, 32. Antes de pasar al siguiente paso. Sí, Efesios 4, 31, 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Si vieron cómo las emociones aquí en este versículo nos atan. Si se dan cuenta de que nos están haciendo énfasis en lo que es la amargura, lo que es el enojo, lo que es la ira, el griterío, la calumnia, la mentira. Ustedes se dan cuenta cómo eso nos ata y no nos deja perdonar. ¿Ya? Por ejemplo, muchachos, si alguien nos ha dicho una calumnia, nosotros nos sentimos heridos, nos ha hablado mal sobre nosotros y nosotros nos sentimos lastimados y no queremos perdonar por eso. No, que él tiene que perdonar, él tiene que disculparse y todo, muchachos. Todas estas emociones son limitantes, ¿ya? Te limitan. El hecho de que tú sientas algo no necesariamente quiere decir que es malo, pero si tú las dejas tomar el control, te pueden llevar a errar y te pueden limitar a hacer lo bueno. Entonces es necesario, es muy importante de que ustedes puedan tener más control sobre ellas, que ustedes puedan entender por qué siento lo que siento y alejarse de muchas veces de los extremismos, ¿ya? El problema también se encuentra en los extremos, muchachos. Cuando nosotros llevamos todo a su máximo, me tengo que vengar, es que me faltó el respeto. Ustedes entienden, cuando ustedes alcanzan también una idea más clara sobre las emociones, ustedes entienden que el hecho de que
alguien te diga, es que me faltó el respeto, quiere decir más bien de que esa persona es muy probable que haya pasado por una vida difícil, que haya pasado por momentos duros en su vida, en su experiencia, que lo hayan hecho sentir o lo hayan enviado su forma de pensar a la pérdida de valor personal y que ahora necesite la valoración del resto, ser valorados por los demás para poder sentirse alguien. Ustedes entienden de que alguien que les exija respeto de una forma violenta, puede ser de que de forma violenta también lo hicieron sentir de forma negativa, de forma peor que basura a él. ¿Ya? Entonces hay muchas circunstancias que esconden las emociones, demasiadas circunstancias. Y al ustedes comprender de emociones, al ustedes comprender, tener empatía, ustedes no van a coger y sentir coraje por la persona, sino que van a sentir, Dios mío, ¿qué le puede estar pasando a esta persona? Tiene que haber alguna forma de sanarle el corazón. Porque las personas violentas, ustedes van a tal vez a comprender más de por qué actúa la persona de esa forma. Entonces, por eso es necesario también que ustedes hagan cosas que no están acostumbrados a hacer, como perdonar y pedir a Dios que vaya ampliando su comprensión y que ustedes puedan entender mejor sus emociones. Es muy importante. Entonces pueden poner este versículo, pero no lo vamos a leer todavía, ¿sí? Mateo 18, del 21 al 35. Mateo 18, del 21 al 35. Entonces, este pasaje que está ahí nos habla de una parábola. La parábola es básicamente así. Lo voy a contar muy rápido para que luego ustedes puedan leerla, ¿ok? Nos habla de un rey y de un siervo malo. El siervo malo tenía una gran deuda con el rey. Una gran deuda. Y le rogaba y le pedía a su rey que lo perdonara, que le perdonara su deuda, que no lo mandara a la cárcel o cualquiera que haya sido el castigo en ese tiempo, ¿no? Y hasta que tocó el corazón del rey y el rey lo perdonó. Le dijo, está bien, te perdono tu deuda, no me debes nada, puedes irte. Y este siervo malo, y aquí está el por qué le dicen malo, fue y vio a otra persona que a él le debía dinero, pero el dinero que le debía esa persona a él era algo mucho menos significativo como él con la cantidad que le debía al rey. Mucho menos, ¿ya? Exageradamente menos, ¿ya? El problema está en que él cogió y le cobró su dinero. Fue violento con las personas, con esas personas pobres que le debían. Entonces, el rey viene y se entera de esto. ¿Ya? Y una vez que se entera el rey de esto, le dice, si yo perdoné a ti tu deuda, ¿por qué tú no perdonaste la deuda del otro? Sabiendo que la deuda del rey, que él tenía con el rey, era una cantidad demasiado alta, superior a comparación con la que él tenía con la otra persona. ¿Por qué no perdonaste? O sea, ¿por qué no transmitiste lo mismo que yo te di? Misericordia hacia otro. ¿Por qué no hubo perdón en tu parte? Lo interesante de esta parábola es que hace referencia al Señor. Que si Él perdona, yo creo que, ¿verdad? Sí, háblale, Lo interesante de esta parábola es que hace referencia al Señor. Si el Señor perdona nuestros pecados, que nuestra deuda es mayor, mucho más grande, ¿por qué nosotros no perdonamos los pecados de nuestro prójimo? ¿Por qué no? ¿Ya? Si el Señor... Y usted dice, oye, pero yo no he pecado el día de hoy.
O yo no he pecado toda la semana, por lo menos no he pecado. Con nuestro pensamiento. Exactamente, es que muchas veces ignoramos que pecamos. ¿Ya? Muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que pecamos. Nosotros tenemos una deuda enorme, ya un proceder bastante negativo. Entonces es importante, muchachos, que ustedes perdonen, sepan perdonar, y así de esa forma poder estar en paz con su rey, que es el Señor. ¿Ok? ¿Alguien quiere leer el pasaje? Ok. ¿Desde dónde? El pasaje lo comenzamos del 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequé contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. Ahí está bien. O sea, ese pasaje no tan solo es bastante, hace una referencia al Señor, ¿verdad? Sino que también la historia en sí es bastante profunda. Lo entregó a los verdugos, muchachos, hasta que pagase el rey, ¿verdad? O sea, a los que ustedes entienden, ¿no? Entonces sí. Hay que buscar, ya les decía yo, hay que buscar imitar a Dios. Imitar a Dios en todo, ¿no? Entonces, ¿alguien puede leer, por favor, Colosenses 3? Colosenses 3 al 13. Así es bien rapidito, es bien chiquito. Colosenses 3, el 13. Dice Colosenses 3:13. Ajá. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja con otros de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Exactamente. ¿Sí entienden, muchachos, que este versículo nos dice, básicamente nos dice que seamos o busquemos ser igual a Cristo, que tratemos, porque no se puede, ¿ya? No se puede ser perfecto, pero podemos tratar de ir llegando o pareciéndonos más a Él, ¿ya? Entonces hay que tratar de perdonar. El Señor ama, te ama a ti, que incluso dio a su Hijo, entonces hay que amar. El Señor perdona, entonces hay que perdonar. El Señor es fiel. ¿Qué quiere decir fiel? Que Él está contigo hasta el final de los tiempos. Que a pesar de que tú lo abandones, lo dejes,
lo engañes. ¿Cómo uno puede engañar al Señor? Cuando uno se va con otros dioses. ¿Y qué es otro Dios? El dinero es otro Dios. El amor al dinero, perdón. El amor al dinero es otro Dios. El rezarle a qué sé yo, a cualquier otro Dios. O el amar algo que tú pongas primero antes que Dios. ¿Ya? Así uno engaña a Dios. ¿Ya? Y el Señor es fiel, hay que buscar ser fiel. Hay que amar a nuestro prójimo, hay que tratar de acercarnos más a Él. ¿Sí? Entonces, eso es tratar de imitar a Dios. ¿Ya? Buscar ser como Él, en amor, en fidelidad, en perdón, aunque no lo vayamos a lograr, pero hay que tratarlo. Es dejar de ser o de hacer lo mismo que hacemos todo el siempre, que es guardar rencores, guardar resentimientos y comenzar a pensar negativamente sobre las personas que nos han hecho daño, comenzar a pensar de cómo le voy a hacer, cómo me voy a vengar, cómo me voy a desquitar, no llevarlo más allá. Entonces también les traigo otra pequeña historia, pero antes de hablar de esa historia, ¿alguien puede leer Filipenses 3 del 13 al 14? Filipenses 3 del 13 al 14. Del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Perfecto. Ya. Entonces, este versículo, la parte que quiero enfatizar de este versículo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidar lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Muchachos, las emociones, el rencor, la venganza, todo esto es el pasado. Y al ustedes quedarse ahí sintiendo esto, ustedes están quedando en el pasado. El resentimiento que tienen, esa emoción negativa que tienen, tal vez nadie les ha hecho daño todavía, o tal vez ya les hemos hecho daño, ya los han marcado, ya de una forma muy agresiva. Pero el hecho del día de hoy, ustedes decidir quedarse con esa emoción, es una mirada al pasado. Ustedes me están mirando hacia atrás y no hacia adelante. Esa emoción los mete en una prisión, en una cárcel, ¿ya? Donde solo los lleva a pensar y actuar incluso a favor de esas emociones que sienten. Si ustedes quieren vengarse, van a actuar, van a desgastarse, van a estresarse, van a sentirse deprimidos, van a sentirse muchas veces de que ustedes les han hecho daño, van a sentir insomnio, el estrés no los va a dejar dormir bien, van a sentirse débiles, van a sentir que se enferman más. ¿Por qué? Porque el mismo estrés de las emociones que ustedes sienten los lleva a ustedes a debilitar su cuerpo, su defensa. Todo eso pasa. Parece mentira, pero el hecho de que ustedes se enfrasquen en el pasado, se encierren en el pasado, los limita, los debilita, tanto físicamente como emocionalmente, y aún los aleja espiritualmente de la salvación. ¿Sí? Entonces, ustedes no lo perciben tal vez, pero ustedes están viendo afectados físicamente. Ustedes, al no poder dormir, tal vez no puedan ejercer algo que a muchos les gusta. Tal vez les gusta hacer deporte, tal vez les gusta coger y patear un balón, no sé yo. Pero el hecho de que esa emoción los esté esclavizando, los esté encerrando, y ustedes han decidido quedarse ahí, no los deja llegar y mostrar su máximo potencial. Tal vez ustedes se dan cuenta de que sienten más o ven más ganancia en poder llevar su máximo potencial que estar enfrescados en esa emoción. Y lo saben, pero muchas veces nos limitamos y nos quedamos ahí, en la emoción. Nos quedamos ahí, esclavizados en ese estrés que nos debilita cada día, nos enferma más rápido, nos hace sentir débiles emocionalmente, físicamente, y nos aleja de nuestra salvación, que es lo más importante que hay. ¿Sí? Entonces,
quería hablarle de una historia en base a este tema, pero no es bíblica, ¿sí? Pero sí era una persona cristiana. Era una persona cristiana, espero les vaya a gustar. La persona de que les voy a hablar se llama Nelson Mandela. No sé si han escuchado de él. Una persona súper linda, ¿sí? O sea, lo poco que pude ver de él o escuchar de él. Esta persona era un líder sudafricano, ya falleció, que luchó por la igualdad de libertades, ¿ya? Contra un grupo que se llamaba Apartheid, no recuerdo bien el grupo, ¿no? Que ellos buscaban la superioridad racial. O sea, ellos decían de que el negro es inferior y que el blanco es superior. La misma conducta que ha tenido el hombre desde siempre. Busca diferenciarse de una forma para humillar a su prójimo, pero no busca diferenciándose siendo ayuda hacia su prójimo o haciendo lo bueno, lo que no hace la mayoría. Es la pelea que siempre ha tenido el ser humano, la diferenciación a través de la humillación, de superar o buscar superar a otros, pero de una forma negativa. Entonces Nelson Mandela luchó por la igualdad, era un abogado, luchó por la igualdad, quería él que la gente de piel negra pudiera votar, que pudiera tener igualdad de derechos, que pudiera ser tratada de forma justa, que pudiera entrar a la escuela. Y este grupo racista cogió y lo sentenció a cadena perpetua a él. Perpetua, por oponerte a los ideales de ellos, ¿ya? O sea, ibas a estar para siempre en la cárcel, ¿ya? Pero gracias a Dios pasó el tiempo y él pudo salir después de 27 años ahí de la cárcel, pudo salir después de 27 años. Lo lindo va aquí, él ya era un líder, el apartheid se iba debilitando con el pasar de los tiempos, de los años, habían pasado 27 años, el apartheid se iba debilitando. Y él ya era un líder. Cuando él sale de la cárcel, él tuvo la oportunidad de reunir a toda esa gente y comenzar y crear una guerra civil. Y darle con todo al apartheid. De vengarse. ¿Ya? ¿Ustedes qué creen que hizo? ¿Qué piensan que hizo? Él fue cristiano. Eso no es garantía de las acciones que él haya hecho. No, pero yo no sabía eso. ¿Por qué se me lee una historia? Sí, él fue cristiano. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Les pregunto yo. Después de que los encierran 27 años y luego que ustedes vuelven y agarran a toda la población y está debilitado ese grupo, es el momento de actuar. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Venganza. Es que me quitaron 27 años de mi vida, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho Cristo? Y nosotros tenemos que parecer. Lo lindo es que este hombre con sus valores cristianos, no porque sea cristiano es garantía de que va a hacer lo correcto. Eso quítese de la mente. Tener valores cristianos te llevan o te impulsan a hacer lo correcto. Pero no quiere decir que tu humanidad no vaya a ganar. Uno tiene que siempre estar sólido en Cristo Jesús. Ese hombre cogió y se reconcilió con todos sus enemigos. Él fue presidente después y restauró ciertas cosas. No pudo lograr total unidad, pero de lo que sí pudo hacer fue mucho. La gente accedió al voto. La gente pudo estudiar, que aún sigue habiendo racismo en Sudáfrica, sigue habiendo. Pero el legado que él dejó fue sumamente grande, ¿sí? Entonces, cuando él tuvo la oportunidad de vengarse, salió de la cárcel, él dijo, yo sabía cuando salí de la cárcel que tenía que dejar el odio y el resentimiento atrás, ¿verdad? O seguiría estando preso. ¿Sí? Y es lo que yo les hablo. Estas emociones te encarcelan y te mantienen ahí detenido, ¿sí?
Una vez que él se reconcilió y pudo gobernar y pudo sanar heridas y pudo llegar y hacer muchos cambios en Sudáfrica, las personas, incluso sus enemigos, lloraban por él cuando él murió. Mucha gente estaba atrás de él por el gran impacto que había causado en su comunidad. Y ahora yo les pregunto, él fue una persona conocida, ¿no? Tal vez ustedes no conocen mucho de esta historia, pero yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que lloraron cuando murió Hitler? ¿No? Tal vez de la felicidad, pero no digo, murió Hitler. ¿No? Y bueno, qué bueno. Sí. Entonces, incluso estábamos hablando de una historia de los nazis al principio de la charla. Pero bueno, entonces lo que yo les trato de decir, muchachos, es que las marcas que deja el perdón, las marcas que deja la misericordia, son mayores. No se perciben al corto plazo, porque él pasó 27 años preso, pero son mayores que las marcas que deja la venganza. Ustedes quieren dejar huellas imborrables en alguien, aprendan a actuar de esta forma: amor, perdón, misericordia. ¿Ya? Esas huellas nunca se borran, ¿ya? Pero las otras dejan daño, dejan dolor en sus vidas, ¿sí? Y por último quería hablar de una pequeña reflexión ya para ir cerrando, porque ¿cuánto tiempo tendría que dar? ¿Cuánto tiempo habrá? Yo sé que era Hasta las 10. no importa, no sé. O sea que eso pasó. Los tengo que, ya te veo que se me duerme ya. No, yo estoy bien. Ya. Entonces, bueno, ya para terminar entonces rapidito, ¿no? Quería hacerles una reflexión, ¿no? en base a lo que ya habíamos hablado. Y quiero que ustedes traten de imaginar cómo nosotros podemos ver el mundo, cómo nosotros lo podemos, a través de nuestros sentidos, cómo nosotros creamos esta realidad. Traten de imaginar esto. Imagínense que ustedes no pudieran ver, que ahorita no pudieran ver. ¿Qué ustedes podrían pensar de la luz? ¿Qué es la luz si no podrían ver? ¿Qué relación ustedes podrían hacer hacia la luz si no pudieran ver? Imagínense que hay una llama, un fuego, y ustedes ven esa llama conforme, o la sienten a través de sus sentidos. Crean la realidad, la visión de que es una llama por sus sentidos. ¿Qué pasaría ahora si ustedes no se quemaran con la llama y no pudieran ver su luz, pero tal vez no pudieran sentir de que hay algo ahí? ¿No cambiara su percepción automáticamente de lo que es una llama en realidad? ¿No cambiaría su forma de entender lo que es eso? Entonces, lo que yo trato de darles a entender con esta pequeña reflexión, que muchas veces nosotros no podemos ver qué consecuencias va a tener el perdón hacia sus vidas. Y no podemos ver ese alcance porque estamos limitados, no nos atrevemos, no podemos, estamos cegados. No podemos ver la luz que produce esa llama del perdón, todavía no. Pero para poder verla, necesitamos dar un paso hacia adelante. Necesitamos atrevernos a perdonar incluso si no nos han pedido perdón. Perdonar desde acá al fondo también sirve para nuestras vidas. Ya habíamos hablado de eso. Sirve para que nosotros estemos tranquilos, en paz con nosotros mismos. Entonces, muchachos, hay que atreverse. Hay que dar el primer paso. Porque no vamos a saber diferenciar qué hay más allá mientras no nos atrevamos a abrir los ojos y ver esa luz o sentir esa llama del perdón. ¿Sí? No podemos percibir la realidad de esa manera. Ok, muchachos. Espero les haya encantado la reflexión. Aunque fue un poquito extensa, en realidad era media hora. Espero haya servido para edificar sus corazones. ¿Sí? Hayan aprendido algo. No sé si podría hacer una pregunta antes de pasar a la siguiente parte.
¿Se atreven a responder un par de preguntas? ¿Sí? Entonces, vamos, comencemos con el pastor. ¿Qué ustedes entienden por el perdón? ¿Y qué beneficios hay detrás de él? ¿Qué ustedes entienden por el perdón? ¿Y qué beneficios hay atrás de él? El perdón es olvidar. No necesariamente, porque uno sí trata de dejar las cosas atrás, pero lo que está ahí, ¿no? Pero solo para añadirle algo a esto que me vino a la mente ahorita con lo que dijiste, esto no se trata de justificar el pecado, del mal que te hizo el otro, ¿no? No se trata de estar de acuerdo con lo malo, ¿sí? Solo para marcar algo, perdón Israel que te haya interrumpido, pero sí se trata, muchachos, de tratar de sanar, ¿sí? No se trata de justificar ningún pecado perdonado. No porque estoy perdonando quiero decir que estoy aceptando el pecado que hizo el otro, ¿no? ¿Verdad? Pero estoy tratando de sanar. Perdón Israel, sigue. Oh. Sí. Entonces les planteo otra pregunta, ¿no? Una última. ¿Cuál de las historias, de las 3 historias que conté, dejaron un mensaje o una reflexión para sus vidas? ¿Y cuál fue? Se contaron 3 historias. La de Eva. La de Eva Korn. ¿Qué reflexión dejó para tu vida? Que pese a las circunstancias nosotros debemos, como decir, no esperar a que alguien nos pida perdón, sino que nosotros perdonar porque nos nace del corazón para, o sea, no mortificarnos sino llevar un odio. Muy bien, justamente eso. Mantener la paz en nuestro corazón. ¿Cómo? Mantener la paz en nuestro corazón después de haber perdonado. ¿Alguien le impactó alguna de las otras historias, la parábola de la Biblia o la de Mandela? ¿Qué reflexión pudo haber dejado para ustedes la historia? A mí me gustó, a mí por lo menos me encantó bastante la de Nelson Mandela. Me encanta bastante porque ¿quién puede resistir 27 años y salir a brindarle paz a los que los atacaron? Y sí, era cristiano. Y justamente esos mismos valores lo llevaron o lo animaron también a actuar de una forma correcta. ¿Ya? Pero es difícil, incluso siendo cristiano es algo muy difícil. Y lo que yo aprendí, por ejemplo, de eso es que el perdón y la misericordia, y incluso el hecho de poder vengarme, va a marcar mi vida al no hacerlo de una forma en que va a traer más aceptación y más valor que el hecho de hacer lo incorrecto, coger y vengarme. ¿Ya? Entonces, el actuar bien tiene un mayor peso. Listo, avanzamos. Amén. ¿Cuánto les gustó la enseñanza? Hasta a mí me gustó la enseñanza. Él medio me estaba contando